Pues yo soy de la República Dominicana y nací en Barahona, una parte costera de la República Dominicana, muy alegre. Tuve una infancia muy bonita, gracias a Dios. Nosotros siempre jugábamos mucho, íbamos a la iglesia pequeño y realmente se puede decir que yo viví mi infancia. Uno iba de niño porque la familia te llevaba y uno iba a jugar a la escuela bíblica, a comer dulce, a aprender de la palabra, porque a los niños también les gustaban la historia bíblica, pero uno va madurando, va creciendo y anhelando acercarse. Y realmente yo fui creciendo más en mi parte espiritual, en la parte de los jóvenes, en la iglesia en Barahona. Cada momento nosotros tenemos tentaciones y tenemos pruebas y considero que si uno no se alimenta de de la herramienta, de la armadura de la fe, nosotros no podemos vencer esas tentaciones porque fallamos, pero el Señor nos ayuda a vencer. Por ejemplo, en oración es un proceso, claro, que uno tiene que someterse, que tratar de estar ahí en lleno con el Señor, de estar velando, orando, leyendo la palabra, pero sí, cada persona tiene sus propias técnicas y su propia metodología para mantenerse, diga, activo dentro de las actividades cristianas y para mantenerse firme en caso de las tentaciones. Por ejemplo, nosotros como familia compartimos el aposento alto, que son momentos donde se comparte la palabra y testimonio. Lo tenemos un momentico en la noche o en la mañana, pero tratamos de hacerlo. Quizás no todo, porque todos tenemos diferentes actividades, pero tratamos de hacerlo. De escudriñar la palabra y la oración. Claro que sí, tengo muchas, pero hay una en especial. Eh, una vez había conflicto por mi casa, habían protestas. Entonces yo estaba en la universidad y el autobús que me llevaba a mi casa se desvió. Y yo le decía que no se desviara porque yo no sabía nada de ese camino. Entonces no le importó y se desvió. Y me dejó en un lugar montañoso, solitario, y había protesta. Entonces me asusté y vi unos oficiales, le dije que por favor me ayudara. Y yo caminé, yo tenía mis libros porque salía de la universidad. Y yo dije, Señor, en ese momento muy nerviosa, porque cuando uno tiene miedo, uno está en pánico, uno no reconoce nada. Si, aunque usted lo ha visto otra vez, usted no reconoce dónde usted está. Y yo estaba muy nerviosa. Yo dije, Señor, ayúdame, yo soy tu hija. Pase un carro que me lleve a mi casa y que yo vea que viene por parte de usted. En ese mismo instante pasó un carro, no pasó ni un minuto, para que usted vea lo bueno que es Dios. Le digo que me acaba de dejar el autobús ahí y que no sabía cómo llegar a mi casa y que vengo de la universidad, entonces tenía mi libro en la mano y él lo vio, él me dijo, móntate que yo tengo hijas, ¿cómo te voy a dejar por aquí? Cuando me subo en el carro, lo primero que veo es la Biblia abierta. El Señor esquivó varias calles porque había mucha basura en la calle, como estaban haciendo protestas, estaban quemando neumáticos y él se desviaba. Y yo todavía no sabía ni por dónde él estaba tomando los lugares y por donde él se desviaba. Entonces, yo le estaba contando el camino entero, todo lo que me había acontecido. Y él, sí te entiendo, mi hija, como un cristiano fiel. Y yo no iba a pasar por aquí, me dijo. Pero algo me hizo pasar por aquí. Y es que yo se lo pedí a Dios. Y justamente nosotros hablando, él me dice, mija, hasta aquí te puedo traer. Y cuando yo veo el frente a mi casa, en la esquina, y le digo, pero yo vivo aquí. Gracias a ti, porque yo no sé qué pasó, porque Dios me hizo pasar por ahí. Y yo le iba a pagar y él no me recibió el dinero. No me recibió el dinero. Y eso para mí es un testimonio que me marcó mucho, porque yo le pedí a Dios en ese momento que yo quería que él me ayudara y que yo viera que venía por parte de él.
y en todo momento Él me reflejó que su fidelidad siempre está con los hijos de Dios. Cuando a mi papá le diagnosticaron que tenía cáncer, o sea, problema en los linfomas, un cáncer en los linfomas. Entonces, para mi familia y para mí eso fue muy triste, pero confiábamos en el Señor. Y mi papá se quiso como deprimir cuando recibió la noticia. Entonces, nosotros le dimos mucho ánimo. O sea, cuando estábamos frente a él, le dábamos mucho ánimo, que le enseñábamos, le mostrábamos de Cristo, o sea, que Jesús todo lo puede y puede salvarlo, puede sanarlo. Y vimos la mano del Señor obrar. Mi papá pasó por muchos procesos difíciles en cuanto a su enfermedad y hoy en día el Señor ha hecho un milagro en su vida. El Señor ha sido fiel y Él está sano. Son muchos. La fidelidad de Dios en cuanto a las respuestas rápidas, es decir, cómo el Señor contesta a las peticiones de mi familia, de unión, de sanidad, cómo el Señor en cada momento nos muestra que no estamos caminando solos, me refiero si uno está en un lugar y uno siente temor, el Señor siempre te demuestra que está ahí contigo. Cuando empiezo a estudiar, por ejemplo, yo estoy muy gozosa cuando el Señor sanó a mi papá y continúa estando en su proceso, porque es un proceso que tiene diferentes etapas, que se deben de dar mantenimiento, y el Señor ha obrado de una manera especial en mi familia, en la unión en mi familia, el temor que ha nacido al Señor, o sea, por parte de mi papá, eh, cómo el Señor nos muestra su fidelidad cada mañana cuando uno camina y uno está caminando solo, quizá en un lugar, y uno se siente sumamente acompañado. Cuando estoy también emprendiendo algo nuevo, quizás en un estudio, y uno llega a un lugar como que, ay, Dios mío, es algo nuevo, una barrera grande, y el Señor nos hace salir con triunfo. El Señor ha sido muy fiel en mi vida, en todo momento. Hasta de lo más mínimo de yo recibir un empleo que quizás no me guste y cómo el Señor me ha llevado a ese lugar para demostrar que Él es fiel y que otras personas puedan ver su fidelidad manifestada a través de sus hijos, que le puedan hablar a otra persona, que déjame orar por ti o por una familia, que nosotros estamos con una función de mayor peso donde quiera que estamos, y es por el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero yo creo que todos hemos tenido un momento donde decimos, ay Señor, pero estoy pasando por este proceso y es amargo y no encuentro como el lado dulce todavía. Y uno dice, pero Dios mío, pero yo tengo toda la vida, lo que recuerdo es estando ahí, o sea, conociéndote y no veo esa respuesta o no veo eso que viene, pero a través de esa parte amarga viene un crecimiento. Mira, no vino en ese momento porque debía de pasar por tal cosa o debiste de aprender algo nuevo. Y yo lo he visto reflejado mucho en el proceso mío laboral, de cómo he ido creciendo porque uno dice, ay, estudié, terminé, y uno cree que uno va a tener un super trabajo o quizás tener ciertas cosas o conocimiento, no realmente por parte de lo material, sino de la parte del conocimiento, de tú crecer como profesional. Y de repente te ves quizá en un trabajo donde tú no te sientes que estás creciendo o no estás aportando lo que tú aprendiste. Y cómo uno aprende en esos lugares donde uno se siente tan amargo y uno crece y uno va como escalando. Y no solo en la parte de que, ay, estoy subiendo, aprendí, me promovieron, no, sino como persona, como uno va madurando, tomando una personalidad como más firme en el sentido de no, tengo que pasar por este proceso. Y
yo inicié por un ejemplo que en mi vida yo decía que a mí no me gustaba, porque a mí no me gusta mucho tratar con números y eso, y inicié siendo cajera en un banco y yo rechazaba mucho ese trabajo. Y realmente yo he tenido mucha experiencia en el área bancaria y inicié por ahí, en caja. O sea, todo en la vida tiene un proceso. Tiene como amigos espirituales que uno puede como desahogarse y hablar y te ayudan a orar, te ayudan a quizás a fortalecerte en la fe. Aunque son quizás muy pocos, porque yo entiendo que son cosas personales, pero el Señor tiene personas siempre que uno puede confiar. La parte que yo comentaba ahorita, que las respuestas a veces no son las que uno quiere o en el momento, y todos vivimos por eso, pero hay momentos amargos que uno vive y es bueno siempre tener una persona que te ayude a orar, que, que te fortalezca en la fe, en el sentido de llevarte al nivel que él está. Como hermanos en Cristo, cuando un hermano está triste, nosotros tenemos que sentirnos con ellos. Pero si yo estoy en ese momento, en un espíritu para bien, un ánimo, o sea, con ánimo, yo tengo que ayudar a mi hermano. Vamos a orar, vamos a leer la palabra, o sea, que me ayude a fortalecerme. Y creo que uno debe de rodearse de personas así, que estén dispuestas a no quedarse como encerrado en su propia fe, sino compartir lo que el Señor le ha dado. Es como eh, un libro donde yo puedo abrirlo y puedo conocer eh, a la persona, diría yo, en cuanto a Jesucristo, en cuanto al Padre y al Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas. Cómo yo puedo vivir, cómo yo puedo caminar, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, eh, toda la esperanza que tiene, todas las promesas que el Señor nos tiene, o sea, quién es nuestro Padre Celestial, por qué hizo ese sacrificio por nosotros toda una vida, todo. El libro, yo no lo veo ni como un libro, es algo indescriptible, es la vivencia de nuestro Padre Celestial y el amor reflejado por nosotros. Tengo amigas también que me han ayudado mucho en cuanto al fortalecimiento en la fe. Y siempre, como comentaba, tenemos que tener personas o tenemos personas que siempre están ahí dispuestas a escucharnos y ayudarnos a transitar por el camino de la fe, a madurar en el camino de la fe. Y si me pongo a mencionar, son muchas. Entonces, pero mi mamá es siempre la que está ahí más cerca y que puedo desahogarme sin ningún problema en cuanto a confianza. Y algunas amigas de mi iglesia. Mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que si persevero hasta el fin, Él me dará la corona de la vida. Cuando estoy ya en mi casa, en la noche, con mi familia, descansando. En mi casa, eh, el té caliente de tal. Algo inigualable y algo de ensueños. Lo mejor que no puede pasar en la vida es conocer de Dios. No realmente seguir o estar quizá en una religión, no verlo así, sino tener una relación con Dios. Un anhelo de tener una intimidad, un acercamiento
Ya cuando uno tiene una intimidad con el Señor, ya una relación bastante bonita, bastante cercana, que en cualquier momento podemos hablar con Dios, hasta haciendo, trabajando, donde quiera que estemos, podemos estar hablando con Dios y que lo mejor que nos puede pasar es conocerlo y permitirnos eh, disfrutar de lo que Él tiene preparado para nosotros, porque Él tiene planes de bien para nuestras vidas.